Dios es amor. Dios es Eres todo lo que yo quiero y por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero y por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Hola Fuente, ¿cómo están todos? Hola, qué gusto saludarles y estar con ustedes compartiendo hoy. Sí, es increíble una semana más estar con ustedes. Hay dos anuncios que yo quiero compartirles en este momento. Dos cosas que tú debes saber que son muy importantes para nosotros aquí en Fuente. Número uno, el 24, 25 y 26 de enero tenemos 3 noches donde apartaremos nuestro tiempo para venir a la iglesia aquí en la 18 Oriente para cantar, para orar y para escuchar la palabra de Dios. Es algo que hemos hecho desde hace mucho tiempo atrás, apartar las primeras semanas del año para santificarnos, para buscar a Dios. Entonces, vente, y si no puedes venir, transmitiremos en vivo las reuniones. ¡Wow! Padrísimo. ¿Y cuál es el otro anuncio? El otro anuncio es que el 28 de enero vamos a abrir por fin otro campus. El tercer campus Fuente Cholula se abre a la 1 de la tarde en la Casa Verde que está atrás de la UDLA sobre la 14 Oriente, y va a ser increíble. Sí, y bueno, nos toca hoy orar y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en Levítico acerca del dar, acerca de nuestras finanzas. Y yo quiero emocionarte porque está muy padre Levítico, y yo quiero leerte solo un versículo en Levítico 26 que dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y dice: y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Aquí habla de la promesa de Dios, que Él nos va a dar, que Él va a dar. A veces pasamos por rachas económicas, pero hay una promesa: Dios va a suplir y Dios te va a bendecir. ¿Sí o no, amor? Muy bien, y algo que yo encontré en Levítico, de hecho, si tú lees Levítico vas a encontrar un montón de holocaustos, sacrificios y ofrendas. Hay un sinnúmero de holocaustos, ofrendas y sacrificios. Para darte algunos ejemplos, está el holocausto o la ofrenda quemada. También está la ofrenda de grano o de cereal. También está la ofrenda de paz. También está la ofrenda por el pecado. También está la ofrenda por la culpa o expiación. Wow. Y estos son nada más unos ejemplos, pero bueno, no todos hablan o se refieren físicamente en este tiempo del dar. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Se encuentra en Levítico, el último capítulo, Levítico 26. Dios les da la oportunidad de dar voluntariamente o consagrar a Él de sus bienes. Y unos ejemplos de las cosas que ellos podían consagrar a Él era tal vez una casa, un campo o una persona incluso. Tal vez es como cuando Samuel fue consagrado al templo, o cuando Sansón fue consagrado también a la obra de Dios. Pero había un costo implicado. Ellos pagaban un costo para poder consagrar el templo o la casa o el terreno. Pero algo que encuentro en Levítico 27 dice: no se te permite dedicarle al Señor el primogénito de los animales, es decir, el primero, porque la primera cría del ganado y de las ovejas y de las cabras ya le pertenece al Señor. También dice: la 10ª parte de los productos de la tierra
ya que sea de grano de campos o fruto, también le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Así que uno puede voluntariamente apartar y consagrar algo extra para Dios, pero en Levítico el 10% o las primogenituras, las primicias, ¿sabían algo? Ya es de Dios. No hay consagrárselo o regalárselo porque ya le pertenece. Ahora en nuestros tiempos del Nuevo Testamento, creemos que en lugar de hacer las cosas obligatoriamente, ahora las hacemos voluntariamente y debe ser nuestra voluntad poder apartar y aportar con Dios y su obra cada semana. Oramos. Señor, gracias te damos. Bendecimos, Señor, a cada persona que hoy va a dar su diezmo, su ofrenda. Señor, pedimos así como el capítulo 26, que tú mandarías la lluvia sobre la tierra, darías el fruto, la cosecha, Señor. Así oramos, Padre, que nosotros demos voluntariamente, así como apartaban, lo primero era para ti. Permite, Señor, que nuestro corazón tenga también esa convicción, que lo primero sea apartado para ti. Gracias, Padre, bendecimos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes este martes en nuestro servicio en línea, ¿verdad, amor? Sí, es la tercera vez que transmitimos y es una emoción saber que todo lo que platicamos en este momento podemos llevarlo a las casas, celulares, computadoras de todas las personas que nos están viendo. Sí, entonces es emocionante poderlo compartir con ustedes y hoy nos toca el libro de Levítico. Llevamos 3 semanas y es increíble este libro. Me he enamorado de este libro y es padrísimo. Tengo que ser honesto, muchas veces durante mi juventud quise leer la Biblia en un año y me quedaba atorado en Levítico durante meses o tal vez el resto del año. Pero ahora que lo hemos estudiado juntos, sí nos hemos enamorado de este libro porque nos hemos aprendido cosas aplicables a nuestras vidas. Pero para poder darte un resumen un poco más amplio y un poco más profundo, queremos mostrarles un video que está disponible en YouTube. Se llama Proyecto Biblia, Libro de Levítico, para enseñarte con animaciones y con palabras mucho más sobre el libro de Levítico. Sí, te va a encantar. Yo quiero que estos 7 minutos no te despegues de tu celular, de tu compu, para que puedas aprender. Va a ser un resumen padrísimo con dibujitos, así es que vamos a verlo. ¿Estás listo? El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí. Los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales.
Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso. Así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven, en la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las tres soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño. El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y Él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. ¿Qué pensaron del video?
Yo cuando vi ese video sabía que teníamos que pasarlo para que todos lo vieran, porque el libro de Levítico, al leerlo, lo miras, lo lees y no entiendes mucho a la primera vuelta, porque es algo para otro pueblo en otra época. Algo que las personas usaban hace cientos y miles de años y realmente no tiene mucha aplicación hoy, pero cuando entiendes el corazón de Dios para el pueblo de Israel y luego lo comparas con el corazón de Dios para nosotros que somos su pueblo, todo cobra sentido. Sí, sí, me encanta. Y bueno, vamos al estudio. Ya con que hayas visto ese video te vas a acordar de los puntos que hoy te vamos a decir. ¿Está bien? Bueno, el autor es Moisés. Seguimos con Moisés. La fecha es alrededor más o menos de 1440 antes de Cristo. ¿Está bien? Y se acuerdan que cada semana hemos dicho que hay palabras claves en cada libro. En este libro de Levítico hay 3 palabras claves. ¿Sabes cuáles son? Uno es santidad, otro es ofrenda y otro es sacrificio. Estas palabras son claves porque están en el libro de Levítico. Ahora, te voy a decir que el libro de Levítico tiene un trasfondo increíble y yo lo quiero compartir contigo. La teología del libro de Levítico vincula la santidad con la vida cotidiana. El trato de la adoración a Dios habla también de que tú y yo tenemos que buscar la manera de acercarnos a Dios y tener esa relación con Él. Así es que, pues bueno, ese trasfondo me encanta porque nos hace ver que necesitamos realmente acercarnos a Dios, que Dios nos creó para una relación y que Él estaba con tanto amor, con tanto gozo en su corazón de que tú y yo volviéramos a tener esa relación. Y pues bueno, ahora la aplicación personal de este libro me encanta porque dice: la santidad de Dios y su gran deseo de mantener un estrecho compañerismo con su pueblo se evidencia con la claridad de las descripciones del sistema de sacrificios. La santidad, el ser apartado a una vida de compañerismo con Dios, era la cuestión central, como lo vimos en el libro de Levítico. Dios quería volver con su pueblo a tener esa comunión, pero había algo que le estaba impidiendo, había algo que no los dejaba, y entonces Dios tuvo que crear la manera para que ese pecado, esa impureza, hubiera algo que pudieran ellos ayudarles a que en medio de ese pecado, a través de un sacrificio, ellos volver a mirar y volver a tener una relación. Ahora, Cristo revelado a través del libro de Levítico, sabes, específicamente la palabra como Mesías no se encuentra, pero yo veo el sistema de los sacrificios, el labor del sumo sacerdote, todo ese contexto va a anticipar o estaba anticipando la obra de Cristo que algún día Él haría por nosotros. Nosotros necesitábamos urgentemente. La paga, dice el versículo, que de nuestro pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos alguien. Si no, imagínate, hoy tú tendrías que llevar a tu cabrita, a tu palomita, depende de tu pecado, o tu camellote por tu pecadote, a que te ayudaran a encontrarte con Dios. Y wow, qué padre que hoy solamente a través de la gracia de Dios, del sacrificio Para de mí Cristo. sería un gatito, para ti sí sería un tigre. caballo, un rinoceronte, Sí, para ti. ¿cómo no? Él es más pecador que yo, pero bueno, siento que Dios estaba buscando y era una representación de lo que Jesús haría, ¿sabes? Lo iba a hacer y con amor lo hizo. Ahora, el Espíritu Santo en acción en este libro tampoco dice la palabra Espíritu Santo, pero el mover del Espíritu Santo, el mover de su presencia, cada vez que hacían sacrificios, presentaban una ofrenda aceptable, es cuando se veía la manifestación de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahora, vamos como cada vez a hacerte que el libro de Levítico te lo voy a dividir en 5, ¿está bien? En 5 partes, para que tú y yo lo podamos recordar. Y acuérdate que esta semana tu tarea es leer el libro de Levítico, ¿está bien? Ok, la primera parte dice la descripción del sistema de sacrificios. Se encuentra a través del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Aquí encuentras el holocausto, la ofrenda de flor de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado,
pecado, la ofrenda por la culpa y otras instrucciones. Punto número 2. El servicio de los sacerdotes en el santuario. Es ahí cuando empiezas en el 8 al 10 a leer cuando fue ordenado Aarón y sus hijos, el oficio sacerdotal, el pecado de Nadab y Abiú, el pecado de Eliezer y Itamar. ¿Se acuerdan? Eran los hijos de Aarón. Hicieron algo, es entrar a la presencia de Dios y hacer un holocausto, hacer un sacrificio cuando Dios todavía no se los había pedido. Sí, había un formato específico que ellos tenían que llevar a cabo, una manera detallada, y ellos no tuvieron cuidado en los detalles y quisieron presentarse ante la presencia de Dios sin haber hecho primero las cuentas correctas con Dios. Sí, y sabes, pues bueno, el fuego, la presencia de Dios los consumió. Y yo quiero decirte, siempre Dios nos pone, y su palabra es nuestra guía, es su palabra que lumbra nuestro camino. Nunca hagas cosas diciendo, es que creo que es la voluntad de Dios. No, siempre camina en la verdad. Está bien. Punto número 3, las leyes de la impureza. Ahí es donde encontramos del 11 al 16 todo lo que es la impureza de los animales, la impureza del parto. Yo con wow, qué bueno que ya no, porque todo el día estuviera yo dentro de mi casa, ¿sabes? No hubiera salido. Cuando tienes a una niña, estás más impura como por 60 días, creo. Obvio, ¿verdad? Obvio. Y cuando es niño, por 100, no es cierto. Pero bueno, gracias a Dios que no, porque si no todo el día me la hubiera pasado en mi casa con 5 hijos. Pero bueno, seguimos. Impurezas de la piel, impurezas físicas, las impurezas morales. El punto número 4 es el código de santidad, y ahí lo encuentras en el capítulo 17 al 26. Encontramos matar por comida, sobre la santidad, las leyes de los sacerdotes y sacrificios, días sagrados y fiestas religiosas, las leyes para los elementos del culto, los castigos por blasfemia, el día del reposo y el año jubileo, la bendición por obedecer y el castigo por desobedecer. Y nuestra última parte es el último capítulo. Como Levítico tiene 27 capítulos solamente, esa es la última parte, que es la ofrenda por el santuario. Todo esto se encuentra en Levítico. Ahora, la parte que le toca a mi esposo es padrísima, porque me encanta, él va a explicar un poquito más. Yo te acabo de dar como todo el contexto chiquito para que tú puedas escribirlo y tenerlo, pero hoy vamos a escuchar otra parte. Sí, esto fue el bosquejo del contenido, pero hay cosas que podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Ahora, ustedes ya vieron el video de Levítico. A mí me gustó mucho el video, sobre todo en algunas áreas. Cuando dice los autores de este video, que se encuentra en YouTube, cuando dicen el problema no era quedarte impuro, porque era imposible conducir tu vida diaria, cotidiana, y no ensuciarte con algo, no contaminarte. Había tantas cosas con que el hombre podía contaminarse. Levítico no es decirte que no debes contaminarte o nunca debes estar impuro, más bien es qué hacer ante las impurezas, qué hacer ante las contaminaciones. El problema era cuando el hombre quería presentarse ante Dios sin haber hecho la limpieza correcta primero. Creo que esto es aplicable en nuestras vidas, porque tal vez, durante nuestro caminar diario, le clamamos a Dios, le pedimos ayuda, hacemos oraciones, sin antes haber revisado el estado de mi propio corazón. Dice la Biblia que el que quiere subir al monte santo, o el que sube al monte santo, es el de manos limpias y corazón puro. No debemos buscar el monte santo sin antes, Señor, cómo está el estado actual de mi corazón. Hay algo incorrecto, indebido, impuro. Y bueno, Levítico nos da, o les daba a ellos pasos a seguir. Y esto es bonito porque ahora en nuestros tiempos de Jesucristo para acá también hay pasos a seguir. Sabemos que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarle de toda maldad. También en el libro de Levítico encontramos algunos puntos que podemos aplicar en nuestra vida. Yo quiero darte
5 segmentos, o son 4 o 5 segmentos. El primero es, te voy a dar 2 pasos para que tengas una devoción dinámica, es decir, una vida devocional dinámica. 2 pasos. El primer paso es: conoce que el compañerismo con Dios requiere tiempo, energía y recursos que normalmente usarías de otra forma, ¿no? Sí. Una vida devocional con Dios no es algo que no te cuesta, más bien es algo que debes invertir. Sí. Y esto lo encuentras en Levítico 3:1, que para poder pasar tiempo con Dios es necesario dejar a un lado otras cosas que normalmente hubieras hecho. Eso fue el primer punto. Segundo punto, sé constante en tu celo por el Señor. Una devoción a medias no es digno de Dios. Y esto lo encontramos en Levítico 6:1, 2 y 13, que es tan importante. Si vamos a perseguir esta vida cristiana, que sea con todo, Yeah. con todas las ganas, con toda la pasión, con toda la entrega, no siendo conformistas o hacer las cosas a medias, sino si lo vamos a hacer, que sea con todo el corazón. Y en el camino, cuando hay tropiezos o errores o dificultades, tenemos un Dios tan misericordioso, con tanta gracia, que Él nos escogió a nosotros. Bueno, siguiente punto es 6 claves para un servicio efectivo, para un servicio o un ministerio efectivo. Ahora, el domingo compartí en Fuente y hoy lo quiero compartir con ustedes también, que ¿cuál es tu ministerio? Todos tenemos un ministerio. A veces creemos que ministerio es aquel que sirve de tiempo completo en la iglesia. Yo creo que ministerio pudiera ser el llamado personal que Dios te ha dado a ti cuando lo llevas a cabo. Eso es tu ministerio. Cuando Dios te da dones, talentos, alguna área específica en tu vida y tú lo llevas a cabo para ayudar a los demás, eso es también un ministerio. Creo que todos somos llamados al ministerio de tiempo completo, porque todos somos llamados en el lugar en donde estemos, en cualquier instancia de la vida o capítulo de nuestra vida o lugar de la tierra. Siempre podemos usar lo que Dios nos ha dado para ayudar a alguien más. Así que 6 claves para un servicio efectivo. Número 1 es: sirve al Señor con lo mejor de tus fuerzas. Asegúrate que tu ministerio esté libre de orgullo, ambición o falta de consagración. Eso está en Levítico 1:3. Su segundo punto: alimenta tu ministerio constantemente con la oración y sé lleno del Espíritu Santo. En Levítico vas a encontrar 2 palabras: incienso y aceite. Y el incienso habla de la oración y el aceite del Espíritu Santo. Tercer punto: evita mezclar las actividades del Espíritu con las de la carne. Dios nos pide apartarnos y separarnos. Siguiente punto, el 4, no apresures a algún principiante a entrar en un ministerio prematuramente. Hay que revisar siempre el estado, la condición y la disposición del corazón. Siguiente punto, el 5, apréstate constantemente a dar testimonio de tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador. Hay un solo Señor, un solo Salvador, y Él es quien nos levanta y nos encomienda. ¿Está bien? Y por último, dice: líderes, ministra con modestidad, amabilidad y humildad. Un liderazgo rudo o impositivo disfigura el carácter y la naturaleza de Dios. Una de mis metas personales es llevar a cabo estas 3 cosas. Siempre quiero ser alguien amable, alguien humilde, alguien modesto. Nunca de las nunca quiero ser yo como alguien rudo o impositivo, porque eso sí da un mal carácter, una mala impresión, mejor dicho, da una mala impresión de quién es Dios y cómo es su carácter. Dios no es rudo, Dios no es, su naturaleza no es impositivo, orgulloso, impaciente. Por lo tanto, los líderes de la iglesia tampoco debemos ser así. No, aparte tú eres un osito de peluche.
No, tú eres un hombre de Dios. Y sé que tenemos un reto, creo que todos podemos hacer y mejorar. Así es que todos podemos mejorar en esto. ¡Qué padre! Sí. Muy bien, ok. Ahora quiero darte 3 claves para la pureza moral. 3 claves para la pureza moral dentro del Levítico. Primer clave es evita toda impureza moral y espiritual. ¿Por qué cayó Sansón en pecado moral? Porque no lo evitó, Wow, no huyó, no se alejó de él, se puso en su camino. Porque José sí se guardó moralmente, sexualmente, porque salió huyendo. Cuando tuvo la oportunidad de pecar, mejor salió con su dignidad, con su reputación ante Dios, aunque lo acusaron de violación después y terminó en la cárcel por muchos años. Pero él sabía que su conciencia estaba limpia y Dios lo levantó pasados los años. Siguiente punto, rechaza y evita toda forma de impureza sexual o moral. Recházalo, evítalo. Bueno, y el tercer punto, conoce cuál es la opinión de Dios sobre la homosexualidad. Podemos considerarla una seria perversión, aunque Él ofrece su gracia y los homosexuales no aprueba estas prácticas. Bueno, entonces esto podemos ver la Biblia que dice del tema. Acuérdate que ante los ojos de Dios todos los pecados son pecados. Y no es más sucio el que comete un pecado sexual que tal vez tú lo consideras grave y el otro que solo miente y nadie lo cacha. Las dos cosas ante los ojos de Dios son incorrectas y de tal forma las dos personas tienen que ir ante Dios y Dios ayúdame. Y no hacemos distinción de personas. Para nada. ¿No? Para nada, tú eres bienvenido. Siempre decimos, En Fuente es un lugar y un hogar para todos. Todos son recibidos en Fuente, solamente que nuestra convicción es lo que dice esta palabra de Dios, Exacto. la Biblia. Y lo que creemos es que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Dios creó a varón y hembra y eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a seguir. Pero todos son bienvenidos en Fuente y sé que con el transcurso del tiempo Dios va a ir cambiando, transformando, moldeando nuestra vida y nuestro corazón. Así es que eso es hermoso. Ok, luego el siguiente punto, 5 orientaciones para vivir una vida piadosa. Voy a ir un poco más rápido. Número 1, reconoce que estás inclinado al pecado por tu propia naturaleza. Todos tenemos esa inclinación. Todos nacemos con curiosidad por conocer, tocar, caminar, experimentar lo que nos dicen que no es bueno o lo que nos enseñan que no se debe o lo que sabemos que no es correcto. Tenemos la inclinación. 2, dice, honra a los siervos de Dios con tus ofrendas. 3, honra a tus padres, evita menospreciar a tus progenitores. 4, estudia y conoce la Biblia. 5, conoce que Dios se preocupa de manera especial por todo aquel a quien redime. Y bueno, hay uno más, no sé si tenemos tiempo. Sí, creo que todavía tenemos tiempo. Si quieren, nos vamos rápidamente. Son 4 claves para enfrentar el pecado. Ahí les va. Todo esto está en Levítico, lo puedes escudriñar, leer, memorizar. Sí. 4 claves para enfrentar el pecado. Esto está en Levítico 5:1 y 19:17. No toleres los errores de que estés consciente, oponte al pecado. Siguiente punto, recuerda que eres responsable aún de aquellos pecados de los cuales no tiene conciencia. Es sensible cuando el Espíritu Santo te convenza del pecado y arrepiéntate cada vez que algo sucede. Número 3, confiesa tus pecados de forma rápida, franca y abierta. Creo que a Dios le gusta la franqueza y la honestidad, como a todos nos gusta la honestidad. Esconderlo solo endurece el corazón. Y por último, siempre que sea posible, haz restitución por los pecados que hayas cometido de otras como parte de algo, un arrepentimiento genuino. Y esto se encuentra en Levítico 6:5. Cada uno está en un lugar diferente. Bueno, te he compartido estos puntos. ¿Algo que tú quieras agregar en cuanto a esto? Y después de ti yo cierro con algo más.
Ok, solo quiero decirte que durante esta semana que tú leas el libro de Levítico vas a encontrar que el libro de Levítico es una manera que Dios estaba buscando la manera de volver a tener relación con su pueblo, de que el pecado les estaba estorbando. Y hoy tú y yo somos tan privilegiados que tenemos a Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados, a lavarnos, a limpiarnos, que tú y yo podemos ir todos los días al trono de la gracia, pedirle perdón, encontrarnos con Él y entonces Él venir a lavarnos y entonces nuevamente volver a traer esa relación, nosotros volver a llamarle Padre y Él volver a vernos como esos hijos. Yo quiero animarte que nunca te sientas que has hecho algo y que no mereces estar cerca de Dios. Dios te ama, pero Él ha creado una manera para que tú te puedas acercar con Él y es a través de su Hijo Jesucristo, a través de su sangre preciosa y que tú y yo podamos todos los días reconocer, somos humanos, somos pecadores, lo necesitamos, creer en tu corazón que Él está y vivir para Él. ¿Está bien? Sí, y la pregunta que nos queda es, ¿el libro de Levítico funcionó o no funcionó? Es decir, ¿tuvo resultado o no tuvo resultado? Podemos encontrar aquí en las páginas de la Escritura que sí funcionó, tuvo resultado. El primer versículo del primer capítulo de Levítico dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Encontramos el primer versículo que Dios estaba dentro del tabernáculo y Moisés estaba afuera y lo llamó hacia él. Wow. Moisés estaba afuera, Dios estaba dentro y lo llamó desde la tienda. Pero después de dar todos estos procesos, métodos, ritos, sacrificios, ofrendas, todo lo que ellos tenían que hacer, encontramos en Números 1, al final, al principio del siguiente libro, exactamente un libro después, Números 1:1 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Moisés ya no estaba afuera siendo llamado por Dios, sino que ya estaba adentro hablando con Él en su presencia. Dios nos fue a buscar a todos nosotros cuando estábamos afuera. Nos llamó cuando estábamos afuera. No estábamos en su presencia, no estábamos en sus brazos por la tendencia hacia el pecado que todos tenemos, esa naturaleza pecaminosa. Dios nos vio, fue por nosotros, nos llamó a su presencia y cuando recibimos a su Señor Jesús a su Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. En el Antiguo Testamento, la puerta, el camino, la luz, los métodos eran físicos, eran naturales, eran a través de ritos, a través de sacrificios. Pero hoy tú y yo tenemos un solo camino, una sola puerta, un solo luz, y es Jesucristo. Y a través de Él podemos llegar a los brazos del Padre. Permítanos orar por ustedes. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, esta noche. Pedimos por cada persona que nos está escuchando esta transmisión. Saber que aunque la Biblia es extensa, son muchos libros, son muchos autores, se escribió hace muchos años, pero todo tiene un significado importante para mi vida. Lo puedo tomar, lo puedo aplicar y puedo salir siendo alguien transformado, alguien renovado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona en este momento. Si alguien no ha hecho de tu Hijo Jesús el Señor y Salvador de su vida, te pido que hoy sea el día donde la decisión sea tomada de hacer de tu Hijo Jesús su Señor y Salvador, porque tú eres el único que nos redime, que nos lava, que nos limpia. Eres el único intercesor del hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues deseamos con todo nuestro corazón que este martes hayamos tocado, no nosotros, sino la palabra de Dios, tu corazón, y que has traído convicción y que juntos podamos seguir creciendo y seguir aprendiendo de Dios. Un abrazo a todos. Nos vemos.
Dios es amor.